No estamos solos y todo está en perfecta unidad con el todo. A estas conclusiones llegó nuestra invitada de hoy cuando era muy niña, cuando era casi bebé. Bueno, esperamos que la entrevista de hoy os encante, igual que a nosotros, y agradeceros, como siempre, vuestro cariño, vuestros likes, vuestras suscripciones y comentaros que pronto van a empezar todos los cursos de conciencia y liderazgo social y también de percepción extrasensorial. Pues dejamos paso a nuestra entrevistada de hoy. Cecilia Charpotti, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable, muy bien, aquí estoy, gracias por esta hermosa invitación, muy amable. Bueno, tenemos a una mujer que tuvo unas experiencias transformadoras impresionantes a través de unas ECMs cuando era muy niña. Y eso le abrió a los portales de experiencias espirituales transformadoras. Y con 2 años recuerda todos los episodios y entendió que no estaba sola y que todo estaba en perfecta armonía y en perfecta conexión con el todo. Pero esta mujer que aquí veis es licenciada en matemáticas. ¿Cómo una persona que está desde tan niña en ese mundo espiritual, trascendente, de la sanación, con esos dones que trajiste, cómo eh, sigues la línea de las matemáticas? Claro que estás haciendo lo otro también, pero bueno, es un conocimiento abstracto. Es muy interesante. Cuéntanos un poquito antes de pasar a tu infancia, el cómo, por qué, a raíz de qué sale lo de las matemáticas. Bien, la verdad que siempre me apasionaron, es así como dice la frase, Dios creó al mundo en base a las matemáticas. Y fíjense en que la palabra matemática proviene del griego y significa todo aquello que puedes crear. Hoy por hoy se ha estigmatizado tanto las matemáticas y es un arte maravilloso, ¿no? Es el arte tan perfecto y también simple y también que en donde se puede encontrar más allá del infinito. Esa exquisita, digamos, por coordinación o sincronización de los números y toda la estructura, ¿no? Esta mesa en la que estoy aquí apoyada, la silla donde estoy sentada, todo se basa en las matemáticas. Mi puerta de casa o tus ventanas, todo es matemática. Entonces, es algo que me apasionó más allá de lo que significa la geometría, el número, la estructura, la enseñanza también de la misma y la pasión por la misma que refiere más allá de cualquier circunstancia existencial que se unifica también con la filosofía, la historia ya que o sea, en los comienzos de la humanidad era todo filosofía. Después que llega Pitágoras, empieza a sectorizar o desmembrar o, digamos, armar o desarmar justamente esta hermosa rama que es la matemática, una ciencia que se aplica al todo. A veces me dicen jóvenes, ¿no? Jóvenes que no entienden las matemáticas, me dicen, ay, yo voy a estudiar algo que no tenga matemática, estudiaré psicología, estudiaré abogacía y le digo, pero piensen, Leo, que también la psicología, la abogacía se basa en las estadísticas. Las estadísticas son números y todo lleva también a poder revisar grandes obras, ¿no? De experimentación en todas estas áreas.
Entonces llego a las matemáticas desde muy jovencita de adolescente. Empecé estudiando ingeniería en sistemas aquí en Mendoza, en Argentina. Y no, la verdad que me seguí apasionando con las matemáticas netamente así dichas y enseñarlas. Entonces me dediqué al profesorado de matemáticas y a la licenciatura en matemáticas y así fue que caminé bastante un buen tramo con toda esta área. Muy exquisito, la verdad que es un área muy bella y que se aplica en todas las áreas con mucho amor, sinceramente. Gracias, Ab- Susana. Absolutamente, ¿no? Están los sólidos platónicos, y está toda la geometría sagrada y todo el universo que está formado así, ¿no? Y bueno, me parece súper interesante. Pero entonces, disculpa el intermedio y volvemos a tus experiencias cuando tú eras muy pequeñita. Em, ¿Qué es lo primero? ¿Cuándo las tuviste? ¿Qué es lo primero de tu infancia que recuerdas, tus primeros recuerdas? Si era a raíz de la FM o eran anteriores. Cuéntanos. No, a partir de mis 2 años de edad empiezo a recordar que empecé a tener como convulsiones, la verdad que no encontraban los médicos, tenía convulsiones o ataques epilépticos. El tema es que yo me quedaba sin respirar y obviamente hace 40, más de 40 años atrás eran bastantes hechos de ciencia y investigaciones. El tema es que me quedaba así sin respirar hasta que llegaba el médico, o sea, o al hospital, y ahí me hacían reaccionar. Nunca recurrieron a otro tipo de reacciones médicas, sino simplemente con lo tradicional, ¿sí? Me hacían reaccionar y ahí volví. Pero en ese interín, en esos 10 15 minutos que yo me quedaba sin aire, prácticamente sin aire, me despegaba del cuerpo, me despegaba y veía a mi familia desde arriba, o sea, empezaba a elevarme y es una sensación tan placentera que, o sea, la recuerdo al día de hoy, hoy por hoy me salgo de mí, pero de manera astral, ¿sí? Ya eso como que lo fui controlando, manejando o adiestrando, digamos, de una forma vulgar así decirlo. Pero desde los 2 años me ocurría eso. Veía la desesperación de mis padres, pero no sentía nada, o sea, era como una elevación y un estado de paz tan exquisito y volar a través del aire y como en una apertura de 360 grados, ¿no? En todo el entorno, era como que se ve el todo. ¿Sí? Y allí, en esta circunstancia de esto me empezó a ocurrir desde mis 2 años hasta mis 4 años de edad, y sentía un contacto externo, también veía distinto a las personas, las percibía distintas, las olía distintas y claro, nadie entendía qué era lo que me sucedía. Hasta que empezaron a hacerme estudios neurológicos, em, los electroencefalogramas me los hacían en repetición, cada, no recuerdo bien, pero creo que eran cada 15 días o una vez al mes, me hacían muy repetidos, hasta que me dan una medicina. Cuando me empiezan a dar la Perdona, medicina, ¿qué encontraron en los registros? ¿Había algún foco irritativo temporal, en lóbulo temporal o había algo? nada, nunca le supieron explicar a mi madre qué era lo que me sucedía. Nada, o sea, era como o algo nervioso o histérico, o sea, era como un capricho, como que era la niña caprichosa que se quedaba sin aire. No. No, nunca le dieron un diagnóstico concreto ni certero, sino que investigaban a través de los electroencefalogramas, que antes eran con el cableado y con la arcilla. No sé si recuerdan la arcilla que se colocaba en la Sí. cabeza. Y imagínense en estos rulos, era bastante complicado. Pero bueno,
obviamente, en base a la ciencia, no encontraron nada y me empezaron a medicar. En esas meditaciones yo me quedé totalmente nublada. Se me pasaron estos episodios, pero quedaba, mi madre me decía, parecía como un zombie, o sea, no reaccionaba ante nada. Entonces ella decidió quitarme esas pastillas y empezó a estudiar ella metafísica, yoga y así muchos artes de lo que es la espiritualidad. Y ahí me empezó a enseñar, me empezó a entender, es como que me empezó a guiar de alguna otra manera ante estas circunstancias. Fui creciendo, la verdad que tuve una niñez tranquila, muy linda, muy agradable. Vivíamos aquí con mucho campo, así que era disfrutar del campo, disfrutar de los amigos, de las niñas, los niños, o sea, jugar. Y así fue creciendo hasta llegar a la adolescencia. En la adolescencia empiezo a sentir nuevamente sensaciones, vivencias, clarividencia y todo el sistema de la mediunidad. Me empezaba a Perdona, pasar que, pero por ¿estabas en medicación todavía o no? no, Ya no. no, Luján. Cuando mi madre me dio así, que fue alrededor de mis 5 años de edad, que ya no, yo no reaccionaba, o sea, era como una niña normal, pero era como que me había quedado apagada. Era como que ya no era la misma, no La podía alegría vital, la energía. Ujú. nada, nada, así, ni siquiera, bueno, ni los sucesos, o sea, los sucesos de que me quedaba sin aire y que me despegaba del cuerpo, se habían terminado, pero yo me sentía fuera de ese sistema. Retomo ahí un pequeño caso porque me acuerdo que tomaba una cuerda muy grande y la lanzaba al aire y decía, por favor, sáquenme de aquí, decía, invitaba a mis ángeles, Libérenme. libérenme, llévenme nuevamente con ustedes. Y era, obviamente, hoy me río, pero en ese momento era desesperante. Salía al patio de casa, un lugar grande, y lanzaba esta soga y la lanzaba y la lanzaba y le decía, tómenla por favor y sáquenme de aquí. Y bueno, nada, así que fui transitando mi niñez dulcemente hasta mi adolescencia, ahí retomo. Y ahí en la adolescencia empiezo a tener muchos episodios de mediunidad. Compañeros de escuela perdían a sus abuelitos, abuelitas, o sea, fallecían por edades o Ujú. enfermedades. Y yo los veía, los empezaba a ver y les pasaba la comunicación, les empezaba a pasar el mensaje y empecé a quedar como el bichito raro, ¿no? Acá decimos la cosa rara, o sea, ¿o qué estás diciendo? ¿Por qué me dices eso? O me decían a veces gracias porque me hacía falta lo que tú me estás diciendo y nada más. Pero Ceci, Entonces, ¿y tú no te asustaste la primera vez que viste a un ser fallecido? no, Luján, fíjate que me pasó de chiquita, o sea, me pasaba de chiquita, justamente retomo ahí desde los 2 años de edad, Sí. veía, veía los Ah, o sea, seres, tú ya a los 2 años ya tenías esas visiones, ¿no? sí, sí, totalmente. De los 2 años tenía las visiones, veía los seres, veía las almas, veía también formas de orbes, sí, porque a veces era como que me daba miedo. Entonces los veía como una conciencia, como una esfera, azules y blancas. Generalmente hasta el día de hoy se me presentan de esa manera. Después ver seres distintos, ¿sí? Entre nosotros, olerlos distintos, que también retomo ahí, porque mi madre andábamos en micro, en camión aquí de la ciudad al centro, del centro al pueblo, y mi madre me ponía contra la ventanilla porque le hacía pasar vergüenza, ya que veía a las personas o les sentía o les percibía, cosa que me pasa hasta el día de hoy, incluso hasta las enfermedades, ¿sí?
hay enfermedades que las percibo en las personas con diferentes olores. ¿Sí? Y yo le decía a mamá, esta señora tiene un olor extraño, y claro, mi madre llena de colores, un bochorno, me hacía mirar hacia la ventanilla y me decía, no, por favor, cállate, cállate, me decía. O me ponía a dormir, aprovechaba y me ponía a dormir para que no dijera nada. Pero sí, siempre me ha tocado ver y percibir fuertemente a distintos tipos de seres que nos acompañan hoy en día. Llámense en extraterrestres, llámense en alienígenas, llámense en como sea. Y claro que los percibo hasta el día de hoy. Y incluso esto que digo, ¿no? Desde el lado de la mediunidad y desde el lado de las enfermedades, cosa que me salta un poquito. Acompaño a varios médicos que a veces me contactan y me piden que si qué ves en esta persona o qué puedes observar en algo como una especie de escaneo. Si la persona me lo permite, escaneo a la persona. Hablo así como una forma vulgar, pero Sí, bueno, sí, no, no, pero se entiende muy bien para, así. gracias. Y trato de detectar a dónde está el conflicto. ¿Sí? Eh, Me ha tocado en varias ocasiones de personas que incluso se han salvado, ¿sí? Se han salvado de sentir una simple molestia y decir que sí que tengo y revisa tu estómago y le han sacado tumores gigantes, o sea, cosas grandes, Sí. o cambios de alimentación también. Observar diferentes partes del estómago y decir, bien, aquí hay que cambiar la alimentación, que me ha tocado con muchas personas que no sabían que eran celíacas o no se hacían los chequeos correspondientes y llegaban a mí y me decían, sí, es verdad, he cambiado la alimentación y aquí estoy totalmente feliz en todo lo que llevo. Y esto es así, o sea, trabajo también con psicólogos y con neuropsiquiatras en todo lo que es la parte emocional. A veces me derivan personas, ¿sí? O trabajamos digamos, en equipo y bueno, hasta que la persona sana rápidamente o sale adelante rápidamente o bueno, lleva un proceso. Hay personas que ya llevan más de 3 años conmigo y estamos en esta tarea porque después que salgo con todo lo que fue mi adolescencia y empiezo mis estudios con la matemática, conozco personas maravillosas que me hacen, digamos, como una conexión, como un puente también a todo el área espiritual. Empiezo a estudiar Reiki, empecé a estudiar diferentes técnicas, empecé a estudiar diferentes aspectos espirituales, también coach en el área neurológica y en el área de neurociencia. Y así fue que me empecé a especializar como terapeuta, como una terapeuta holística. Y ahora me dedico a ello, es por eso que llegan personas a mí y hacemos todo este tipo de tareas tan maravillosas que, bueno, ayudamos a muchas personas a salir adelante o a continuar un proceso. A veces me dicen, ¿por qué si hay que llegar una sola vez o 2 veces? No, es lo que requiere cada uno. Es lo que requiere el alma, es lo que requiere el espíritu, de seguir adelante, de seguir en esta hermosa consonancia, que es el despertar espiritual, que es el camino de esta hermosa transformación humana, ¿no? Gracias. No, eso es muy bonito. Por un lado, me llama la atención, estáis muy adelantados porque estás ayudando a médicos, a psicólogos. Yo creo que es que lo importante es el ser y todo lo que le pueda beneficiar es bueno, ¿no? Y hacer equipos, porque cada Ujú. cual tiene una visión. Si tuviésemos esa visión tan amplia, pues no haría falta nada, ¿no? Pero sabemos que no somos simplemente la materia, que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, el espiritual, y que
únicamente tenemos un cuerpo físico, que en el cuerpo físico es donde deriva, eh, donde se materializa el mal, ¿no? Porque si en el cuerpo emocional no se ve, pero en el cuerpo físico sí, ¿no? Pero el origen no es físico. Entonces está muy bien esa combinación porque creo que lo más importante es poder ayudar a las personas, no es yo lo sé todo y no quiero ninguna ayuda de ningún tipo hasta donde yo llegue. No, hay una persona que va a ti, eh, que deja tu confianza en ti para que le ayudes. No, y bueno, es mi manera de ver las cosas, ¿no? No somos exclusivos ni exclusivistas, ni tenemos el conocimiento absoluto de las cosas. Sí. Qué Bueno, lindo. entonces, em, ¿cómo has convivido con esta mediumnidad? Por un lado, si en tu familia ya había mediums o personas, tu madre, tu abuela, que tuviesen esa sensibilidad especial o esas claris, ¿no? La clarividencia, clariaudiencia, o si les ha chocado mucho que la tengas, o cómo has podido hacer en tu vida normal, estudiando matemáticas, licenciándote en matemáticas, ¿cómo has podido combinar los dos mundos? Bueno, la verdad que desde el lado de mi familia han habido varias personas, mi abuela materna, María, ella sí tenía un don precioso dentro de la mediunidad y la verdad que me enseñó varias cosas justamente hasta mis no, perdón, hasta mis 4 años de edad. Y hasta que ella fallece, ¿no? A mis 4 años de edad ella fallece. Y después mi madre también ha tenido varias cosillas, pero es como que no se dedicó directamente. Ella trabajaba y se perfeccionaba en todo el área espiritual, en el yoga, en talleres de meditación y todo ello, que bueno, era como muy oculto, ¿no? Hace más de 50 60 años atrás era todo como un poco más secreto, porque no, eso era prohibido. Entonces, bueno, fue así que me fueron ayudando de alguna otra manera en ello. Salí adelante con todo esto porque cuando yo empiezo a estudiar matemáticas, empiezo a conectar con personas con este corazón, ¿no? Con esta linealidad o con estas esencias que fue así que es como que me empecé a sentir apoyada. Y ahí es donde te contaba, Luján, empecé a estudiar a la par, ¿no? Estudiaba matemáticas, estudiaba Reiki, hacía unas cosillas, hacía meditaciones, hacía un grupo, iba a un otro lado y así, que fue que por un lado era estrictamente una profesional en todo lo que era la matemática y por otro lado tenía otra faceta como que, a ver, qué hacíamos? O uno, lo otro. Entonces fue así que también desde el área de la matemática, en la profesión y todo ello, también empecé a encontrar personas exquisitas que me fueron también guiando, caminando a la par. Muchos están también bien conmigo, hay otros que han seguido otros rumbos, pero bueno, hoy por hoy, directamente me dedico a la terapia, ¿sí? Sí. Directamente. Con las matemáticas las he dejado un poquito de lado, sé que están ahí, las amo, las honro porque son una herramienta maravillosa, pero directamente hoy me dedico a la terapia, a atender a las personas y bueno, y a congeniar, a llegar a todo el mundo de esta manera que se requiere, así como tú dices. Es algo precioso de que podamos unificarnos en todas las áreas que existen, sin juicios, sin egos, sin ningún, digamos, armamento ni nada por el estilo, sino simplemente amarnos y honrarnos como seres humanos, como esta gran esencia y esta gran conciencia, justamente por obra y gracia de Dios Padre, porque ahí también está la gran tarea, ¿no?
qué estamos haciendo aquí más allá de nuestra em, existencia, sino que a través de él, este fractal que somos nosotros, hechos a imagen y semejanza también, como la hermosa frase, pero de ahí justamente poder llegar a cada uno de diferentes formas, con todo honor, con todo respeto, en esta gran tarea. Y desde el lado de la mediunidad también transmitir la paz, esa paz, porque desde este plano álmico, las almas siempre me comentan la gran tarea que ellos tienen. Y es una dimensión eh, como holográfica a esta dimensión. Así como aquí hay secretarías, desde el plano álmico también hay secretarías. Hay administraciones, hay de todo, o sea, ahí hay todo una secuencia perfectamente armada y obviamente colmada de amor y de luz en obra del Padre. ¿Qué hacen las almas? Las almas cuando nos dicen dejen que descansen, que vayan a la luz, pues a la luz del Padre van y a la luz nuestra también. Los seres queridos que trascienden también buscan la luz de sus seres queridos, o sea, del mismo árbol genealógico. Y estar ahí en el plano álmico, siguen haciendo tareas, siguen evolucionando conscientemente. Entonces yo siempre les digo, honren a los ancestros, eh, simplemente con una oración, no hace falta hacer nada distinto de lo que conocemos. Una oración, un agradecimiento, simplemente decir, mm, si mamá, papá han trascendido, decir gracias padres, gracias abuelos, o por favor acompáñenme si tengo que hacer alguna tarea o una cirugía o lo que sea. Recuerdo de una señora que llegó a mí, tenía que operarse del útero y me dice, Ceci, siento muchísimo miedo, ¿cómo me gustaría que mamá y papá estén aquí conmigo? Bueno, le dije, invítalos amorosamente, que te acompañen hasta la sala de la cirugía, que bendigan las manos de esos médicos, que sostengan esa esencia y esa circunstancia. Y fue así, o sea, ella entró con total facilidad, pudo operarse, salió y simplemente agradeciendo, porque ellos están aquí siempre, les dan permiso, porque el lenguaje de la espiritualidad o el lenguaje de la mediunidad casi siempre son imágenes. Es muy difícil tratar de transportar muchas frases u oraciones desde el lado álmico a este plano físico. Es muy denso. A pesar de una separación milimétrica y angular con el plano álmico, es muy difícil transportar una palabra. Es como tratar de pasar una frase a través, no sé, de 100 metros de agua. Imagínense en pasar a través de 100 metros de agua. Es difícil. Entonces ellos se manifiestan a través de algo, a través de alguien, a través de un sueño también. ¿Sí? Y buscan esa persona que traten de transmitir que ellos están bien. A veces están preocupados, de acuerdo según el suceso que le esté pasando al ser querido, pero generalmente siempre están bien, porque es un estado de paz y un estado de amor tan absoluto y tan engrandecido que cuando llegamos ahí, y lo digo así como experiencia propia, en estos encuentros cercanos que he tenido, es algo precioso, es algo, mm, como dice la palabra, paradisiaco. Y no es que los esté invitando allí, o sea, cada uno tiene su libre albedrío y cada uno tiene su elección en esta vida. Y seguir aprendiendo es importante, porque aprendemos en base a qué? A seguir sumando mejor estado de conciencia en nuestro ser. Aprender de las dimensiones emocionales, aprender de los pensamientos, aprender de la unificación del corazón y la mente para poder proyectarnos
en cada uno de nosotros y en los que tenemos a nuestro lado. Somos fractales, como decía hace un momento, ya que fractus viene de la palabra que somos un pedacito, un segmento de algo, ¿no? Somos el segmento de la supraconciencia, que es Dios Padre, y de ahí lo que venimos a aprender para después entregárselo a Él. No a modo de examen, porque Él no toma exámenes. Nosotros acá sí, acá sí somos los malos que Mm. tomamos exámenes. Pero acá Dios nos viene nos deriva o nos pide o nos asigna esta hermosa tarea de experimentar ser humanos y seguir trascendiendo. Esa es la clave. Porque a veces decimos, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿No? Las palabras tan o las preguntas tan importantes que casi todos nos hacemos. Bueno, ¿quién soy yo? Soy la suma de todos los que me rodean. Todos. Soy la suma de mis ancestros, soy la suma de mis padres, soy la suma de mi pareja, de mis compañeros de trabajo, soy la suma de todos ellos. Buenos o malas, pero acá no hay bueno y mal. Porque a veces hay personas que me dicen, no, 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 ¿cómo voy a ser como esta persona si es súper mala? También tenemos una cuota de ello, ¿no? El símbolo del yin y el yang es justamente la armonía entre toda la perfección, que conduce a la perfección, pero también a lo imperfecto, a la luz, a la oscuridad, pero no la oscuridad desde el lado de la maldad, sino desde el aprendizaje. Ujú. Entonces, toda esta maravillosa esencia que nosotros somos, es importante venerarnos, pero no a modo de egolatría, ni de narcisismo, o sea, no a los extremos, sino saber que estamos en este hermoso proceso de aprendizaje, que aunque estemos alborotados, no importa que haya bien el alboroto. ¿Mm? A veces tenemos procesos que les digo a las personas, bien, estás en una gran tormenta. En cualquier momento va a salir el sol. O tal vez ver la vida como que estamos siempre en un gran tornado, ¿no? Y girando en ella permanentemente. Pero va a depender de mis emociones y de mis pensamientos y de este acostumbramiento de todos los pensamientos del pasado, cómo voy a formar mi carácter. ¿Mm? Si voy a querer seguir lastimándome o quedarme en el victimismo o transformar mi vida. ¿Se puede? Claro que se puede. He visto tantos milagros, he visto tantas cosas. Yo simplemente he sido un puente o un conducto nada más o una herramienta en todo ello. Mm. Es simplemente saber elegirse en amor propio, porque allí está la tarea. El amor propio, la felicidad propia y de que esto, ¿qué hago aquí? Pues, ¿qué hago aquí? Busco aquello que me gusta. Si me gustan las matemáticas y soy feliz trabajando con ellas, pues ahí está lo que vengo a hacer. Si me gusta la terapia y también soy feliz trabajando con ellas, ahí está mi felicidad, mi alegría, la opulencia y todo, todo lo que lo rodea. ¿Mm? Es decir, tengo muchas preguntas. Sí, En, dime, por en lo favor. que decías antes de que están nuestros seres queridos y nos están ayudando, hay mucha gente que dice que eso no se puede hacer porque los atraes hacia aquí y no les permites hacer su camino. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad que han sido mensajes que nos han ido acotando, ¿sí? O sea, nos han ido colocando como en una cárcel mental o en una cárcel de humo prácticamente, sin faltar el respeto a nadie, obviamente, sino que simplemente es el sentir. ¿Qué siento? Si siento la necesidad de contactarme con un ser querido trascendido, sentir cómo está, cómo se siente, o sea, es importante saberlo, porque desde, no sé,
desde los comienzos de la humanidad siempre hemos tenido todos estos dones, la clarividencia, la telepatía, la claraudiencia, la videncia, todos hemos tenido estos dones. ¿Y cuántos de nosotros decimos, bueno, quiero honrar a Dios? Y pero, a ver, si honramos a Dios, es tan sagrado también. Y por ejemplo, mi padre ha trascendido y también es lo mismo, ¿o no? O por ejemplo, Jesús, ¿no? Nuestro Padre Jesús. Si quiero honrarlo y tengo una imagen de Jesús o algo que se le parece, una imagen, una estatuilla, ¿no es cierto? Y venero a Jesús. ¿Por qué no puedo venerar a un ser querido? Y no venerarlo a modo de un ritual, ritualizarlo o hacer, digamos, algo o cosas extrañas. No, no, no. Simplemente el estado de oración, que un estado de oración es simplemente un estado de gratitud. Y no los encarcelamos aquí para nada. Es una comunión constante. O sea, es un hilo o una, a ver, una linealidad, así como el árbol genealógico, el árbol, ¿no? El árbol que nosotros sabemos, el árbol dentro de la naturaleza, tiene sus raíces, sus troncos, sus ramas, sus hojas, y así es como se va componiendo la familia. Pues es allí, digo, ¿cómo puedo quitar? Que por más que se puede llegar a quebrar una rama, o se puede ir lejos una rama, o separar una rama de la familia, ¿no? Y ese lugar igual queda allí, esa cicatriz queda allí, esa unión queda allí. Entonces, esto muchísimas veces me lo han preguntado, Luján, tal cual, pero yo les empiezo a decir, bien, simplemente agradece, agradece a tus ancestros, agradece a tus seres queridos. No hace falta decirles, oye, te quedas aquí conmigo. No, es simplemente decir, ¿me puedes ayudar en algo? ¿Me puedes solucionar algo? Tengo muchos ejemplos, muchas cosas tan bonitas. Tengo una paciente que ella se va de vacaciones solita, alquila un departamento y tenía todo en su teléfono celular. Tenía la llave para ingresar electrónicamente al departamento, tenía em, los datos, sus tarjetas, los pagos, todo lo tenía en el celular. Y sale a pasear con el celular únicamente, ni con ninguna otra cosa, ni con dinero, ni con nada, solamente con su teléfono. En eso que sale a pasear, porque además estaba celebrando su día de cumpleaños, antes de llegar al departamento que ella había alquilado, se le apaga el celular. Se le quedó apagado y no sabía a dónde dirigirse porque estaba en un país distinto, estaba en un lugar distinto, tenía todos los datos en el celular. Entonces dijo, bien, me voy a poner a meditar y me voy a reunir y hablar con mi mamá y con mi hermana. Su madre y su hermana habían fallecido. Entonces ella empezó a dialogar amorosamente con ella. Pero un diálogo distinto, ¿no? Diciéndole, por favor, prendan mi teléfono, por favor. No, no, no. Un diálogo de recuerdos bonitos, de comidas alegres, de esos días de cumpleaños en donde ella había disfrutado tan ricamente con su mamá, con su hermana. Entonces se dejó en esa plenitud, en esa energía. Y dijo, bueno, si están aquí conmigo, préndanme el teléfono. Y fue así, toma el teléfono y prendió. Entonces, ese milagro, o sea, se me pone la piel de gallina hasta el día de hoy, porque son pequeños milagros de decir, sí, aquí estamos contigo. Estamos en los hermosos recuerdos, en los recuerdos tristes, en los recuerdos que es la esencia más hermosa que tiene el ser humano. Si nosotros nos ponemos a pensar que el pasado es glorioso, no es tormentoso, o sea, tenemos que empezar, si es algo tormentoso, tenemos que empezar a ver qué es lo que tengo que aprender de allí para trascenderlo, porque todo tormentoso no, nunca es así. Puede ser una gran parte o una pequeña parte o un trayecto,
Claro, pero ahí está esto que es nuestra memoria. Y es de eso lo que hablamos hoy en día, Luján. Hablar con nuestros seres queridos o pedirles gratitud, pedirles bendición, pues es sencillo hasta en la Biblia, dice, tus seres queridos trascendidos son tus seres angelicales que te cuidan. Entonces, hay contradicciones, ¿no? En algunas cosillas, pero simplemente respeto. Y otra cosa, ¿tú crees en la reencarnación? Sí, sí, totalmente. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, es que mi marido ha muerto y entonces cuando yo me muera, a lo mejor ya se ha reencarnado y no va a venir a buscarme. Puede pasar, puede pasar totalmente, pero fíjense, a veces sucede que si esto ha pasado, por ejemplo, mi esposo trasciende y él ya reencarna, ¿no? Al reencarnar, obviamente, no me va a esperar en el túnel, no me va a esperar en la luz, o no. Es que no, porque entramos solos, entramos directamente al Padre. Y cuando entramos allí, es, es un estado de conciencia en donde no hay emociones, no hay ganas de decir, ay, tengo ganas de volver. O sea, no, no, no. Hay una sensación de amor tan pura que no da espacio a las emociones bajas, vamos a llamarlas así. Las emociones bajas del miedo, de la desconfianza, del sentimiento de pérdida, ¿no? O sea, todas las emociones que van ahí acompañadas en la sombra oscura, como lo decía Jung. Pero no, es un estado de amor total. No hay juicio, nada de juicio. Entonces, cuando nosotros trascendemos, o nos van a esperar seres queridos, o nos va a esperar Jesús, o nos va a esperar algún ángel, o directamente entramos solos, directo al Padre. Y ahí vamos a las secretarías. Yo le llamo así. Hay secretarías donde se sincronizan nuevamente nuevos pasos. Y es un lugar donde no hay tiempo, para nada, ahí no existe el tiempo. Pero es un lugar donde, por ejemplo, pueden llegar a pasar en este tiempo físico 300 años en este tiempo físico, donde ese ser vuelva a encarnar, o más o menos. Hoy por hoy están reencarnando más rápidamente, porque se necesita una elevación de conciencia más rápido a esta nueva era que estamos viviendo. Y es lo que estamos observando constantemente, ¿sí? O sea, vemos a los niños, hay muchísimos testimonios de niños que recuerdan sus vidas pasadas y dan testimonios de la casa, el lugar, el coche, su madre, su padre, o sea, y Sí. hay registros. Otra cosa, tú estás hablando de la luz, de ir a la luz, de ese amor, de esa paz, pero hay seres que no van a la luz, que están como vagando, están en un bajo astral. Esa voluntad es, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Bien, qué buena la pregunta, porque ahí es cuando se quedan conectados al espíritu. Nosotros tenemos alma y espíritu. El alma es la esencia en conciencia y el espíritu es como un cable conductor al gran ordenador que es Dios Padre, pero también hay como de ese ordenador como un servidor, que también yo le llamo la fuente, que es como un gran administrador, ¿sí? El espíritu está conectado a diferentes circunstancias. Por ejemplo, mi espíritu está conectado al espíritu de las matemáticas, ¿sí? Su espíritu, el espíritu de las medicinas, también al espíritu de la espiritualidad, ¿no? O sea, son como especies de títulos o subtítulos, como para ponerlo más gráficamente. Entonces,
Sí, hay personas que trascienden y quedan deambulando. Es como que pierden su eje o pierden, digamos, una esencia en esta fisicalidad y esa deambulación también está pactada en el alma. Ahí es donde yo quería ir, porque cuando vamos, Luján, y trascendemos y vamos a las secretarías, a las puertas de San Pedro, ¿no? Ahí es en donde nos dicen, bien, tú pactaste una experiencia, ¿la cumpliste? Por ejemplo, pactaste ser terapeuta, ¿la cumpliste? Perfecto, si lo cumpliste, pasa. Vas a pasar, vas a entregar tu conocimiento porque se crea toda una conciencia universal o los akashas que también le dicen, una biblioteca universal y de ahí ya estás disponible para otra experiencia más. Y cumplir los pactos, los contratos, digamos, los testimonios que nosotros venimos aquí y lo experimentamos. ¿Qué pasa cuando no lo cumplimos? Y tenemos que volver y repetir. ¿Mm? Ahí es cuando la gente me dice, ay, no, 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 no quiero volver a repetir esta cosa, no quiero repetir esto. Ok, apréndele, apréndete, adéntrate aquí, ámate, busca esas herramientas, busca el arte, esa maravilla que justamente es la alegría, la esencia de la gratitud, porque ahí está la clave. ¿Mm? Entonces, las reencarnaciones y las personas que quedan deambulando, o perdón, los seres o las almas, los espíritus que quedan deambulando, pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, bueno, ahí estamos metiéndonos también en otras dimensiones. ¿Mm? ¿Que los hay? Claro que los hay. Claro que hay. Claro que hay diferentes espectros en todo sentido, pero lo importante es elevar nuestra frecuencia, porque decimos, ¿cómo hacemos para no acercarnos a eso? ¿Cómo hacemos para no llegar a estar al lado de estos seres que están ahí buscando no sé qué cosa? Trabajar con la oración, la meditación, trabajar con la naturaleza, con el servicio. Eso es cuidar la energía y eso es elevar la frecuencia. Ujú. Cuando nosotros elevamos la frecuencia, pues es el acto más hermoso, pues veamos el ejemplo de Jesús. Jesús vino aquí a aprender a ser humano, ¿sí? Aprender esa humanidad, aprender a amar al ser humano, ¿sí? Porque era un ser súper, súper elevadísimo, es un ser súper elevadísimo, pero ¿qué pasa? Él vino a experimentar sobre las emociones y a elevar esa frecuencia. Obvio que nos va a tocar varias reencarnaciones, tal vez, o muchísimas para llegar a él, ¿no? A sus pies. Pero sí, sí me ha tocado también encontrarme con él y hacer algunas pequeñas canalizaciones con él. ¿Sí? Algunas guías y así sucesivamente para este bienestar de la humanidad. Porque de eso se trata, Luján. ¿Qué podemos hacer por el otro? Y respetándolo en su totalidad, porque es lo que vengo explicando a muchas personas, el libre albedrío, ¿no? Si nos quedamos con, a ver, eh, la sugestión o vemos una persona que está durmiendo en la calle y me quedo con la sugestión, no, 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 tengo que respetar, esa alma pactó dormir en la calle, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, junto ropa, junto comida, se lo llevo o hago algún otro acto de caridad, pero voy a hacer algo en vez de quedarme con una emoción que bloquea lo que la otra persona necesita seguir aprendiendo. Mm. Y ahí está muy difícil el límite, ¿no? Mm. Ayudar sin impedir que la otra persona siga su camino, con un respeto máximo a lo que le haya tocado vivir, porque su alma ha pactado el aprendizaje de vivir así. Entonces, ¿cómo
¿Cuál es el punto medio de poder ayudar sin interferir? Bueno, yo doy consejos, sí, simplemente consejos de hacer algo por ti mismo, por uno mismo. Para no interferir el proceso de la otra persona, haz algo que sea que te llene esa consecuencia que te trajo. ¿M? Por ejemplo, un acto de caridad, ir a los hospitales y llevar, no sé, globos a los niños, o leer un cuento, o ir a la sala de los ancianitos y también llevar algún elemento, o ropa, o algo que ya no te queda o que te sobre, como sea, y colaborar, reemplazar esa emoción por una acción. ¿M? Es buscar que hay una tarea, o sea, de entender que cada uno de nosotros tiene una tarea. Y aunque esa tarea sea de esa forma, se debe respetar, porque si no entorpecemos esta transformación de la humanidad. ¿Sí? Y no significa decir, ay, pero está haciendo mala. No, 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 reemplazo. Porque a veces nos ha tocado, o me dicen, Ceci, es que yo me he acercado a una persona de la calle, por ejemplo, le he llevado y me dicen, no, yo no quiero nada de ti. Entonces no me voy al juicio, sino a modo de ejemplo. Y ese ejemplo es ponerlo en práctica con uno mismo, en todo sentido. O a veces vemos a nuestros hijos, que nuestros hijos quieren elegir una carrera o quieren hacer otra cosa y nosotros queremos nuestro punto de vista. Oye, no, todos los demás también tienen sus puntos de vista. Ahí respetamos el libre albedrío. Podemos aconsejar, podemos acompañar, pero primordialmente lo que yo siempre digo, respetar. El respeto es una oración, es una oración y que se ha perdido bastante, o sea, por la distracción, eh, digamos, por no querer hacerme cargo de mí misma, se ha ido perdiendo en muchas circunstancias. ¿Sí? Por lo tanto, esto es importante observarlo en cada uno de nosotros y por eso hablo de las emociones a modo dimensional. ¿En qué dimensión coloco cada emoción en mí? En este estado presente. Y en este estado presente, la magia que nos acompaña, que justamente hacemos que nosotros nos movamos con el tiempo y no que el tiempo se empodere de nosotros. Y todo esto es perfecto, Luján, y mm, simplemente ir respondiendo preguntas o ir viendo lo que sea necesario. Y ojo, no sé todo, ¿eh? No sé todas las, las respuestas, pero ir por lo menos colaborando en esta existencia es lo mejor que podemos darnos entre todos. Y las personas que nos están viendo, que se queden con lo que les resuene. Y ya está, no hay ningún problema porque el camino de cada uno es el camino de cada uno, ¿no? No tienen por qué ser todos iguales, ¿no? Y Exacto. Ceci, para esta época tan importante de evolución de la humanidad, ¿qué nos dirías? Bueno, lo importante es observar el miedo. Fíjense, el miedo es observarlo a través de tenerlo como un compañero, porque está muy generalizado el miedo, está muy lleno de distracciones, ¿no? Está muy acoplado entre la distracción y el miedo. El miedo hay que tenerlo como un compañero que camine aquí a la paz, no adelante, no encima, no sobre nosotros, no, no, no. ¿Y por qué? Porque es el miedo que también nos hace que nos movamos. ¿Sí? Si yo percibo algo o digo, no, no, eso no está bien, o me pongo en un juicio, o es miedo. ¿Mm?
O no, pero si a mí me enseñaron tal cosa, a mí me dijeron que el tema de las almas tal otra. No, es el miedo que acompaña y que me hace mover, ¿no? La típica zona de confort, me mueve de la zona de confort. Y está bien, pero verlo como un aliado para poder encaminarme en todo el camino a la luz. ¿Mm? ¿Y de cómo? ¿Cómo hacer esto? Bueno, busco herramientas, busco algo, busco a alguien, busco un taller, busco algo que me acompañe, busco una persona, como sea. Porque cuando nos damos cuenta que hay algo que no podemos ver, ¿sí? Hay algo que no me trae una respuesta, tengo que buscarlo a través de alguien más, ese estado, digamos, que es mi inconsciente o es mi niña interna quien lo está buscando. ¿Cómo hago? Recurro a través de la ayuda con quien dicte mi corazón y empiezo a trabajar en estado presente. ¿Sí? Es un trabajo y ese estado presente con la unión de todos mis sentidos para manifestar mi felicidad, para manifestar la alegría. Y les aseguro que sí se puede. Esto que le llaman ahora la quinta dimensión, la sexta dimensión, son estados de conciencia, son posibilidades, porque no existen ni los éxitos ni los fracasos, existen las posibilidades que están unidas a nosotros mismos y a nuestro corazón. Y eso es entender. Gracias, Leti. Ceci, muchísimas gracias a ti por todo lo que nos has compartido, tan bonito y tan lleno de amor y de sabiduría. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Un abrazo.